Bueno, entonces nuevamente buenas tardes para todos los presentes. Vamos a esperar que los compañeros se vayan, ya estamos la gran mayoría. Así como ustedes me dijeron, somos tantos, ya estamos conectados entonces casi el 80%. La clase de hoy entonces es la continuidad de nuestra unidad 4. La unidad 4 era bastante larga. ¿Se acuerdan que hablamos de la organización de la salud pública? Donde hemos tocado estructura sanitaria del país, los niveles de atención, niveles de complejidad, planificación del trabajo comunitario, organización comunitaria, comité de salud, cuáles eran sus funciones, diagnóstico situacional comunitario en salud. Hemos hablado de cada uno de los elementos, ¿verdad? Hoy día nos toca entonces darle continuidad y finalizar esta unidad 4, en donde vamos a estar mencionando la administración de programas de salud, herramientas del trabajo comunitario, la planificación, cómo formular el plan y cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para planificar. Cuando nosotros hablamos de herramientas que nos ayuda entonces a realizar un trabajo comunitario, primeramente vamos a arrancar un poco de algo que todos conocemos, que es la reunión. Una reunión es un encuentro de personas para un fin específico, dice, ¿verdad? Tenemos que tener siempre un objetivo. Esto no es nada nuevo para ustedes. Ustedes pueden reunirse en la facultad, podemos tener reunión en la comunidad, podemos tener una reunión familiar. Entonces, debe haber un grupo de personas donde nosotros estamos debatiendo un tema de interés, ¿verdad? Y acá están viendo ustedes que en la reunión puede participar un gran número de personas o un número reducido de por lo menos 10 personas que enfocan, dice, un problema o un propósito específico o especificaciones de grupos, dice. También nosotros no tenemos que olvidar que cuando nosotros estamos realizando una reunión, la reunión no debe ser demasiado larga, porque cuando demasiado duradera es una reunión, entonces también ya le perdemos, por ejemplo, el interés. ¿O estoy equivocada? ¿Verdad que es así? Entonces, cuando nosotros hablamos de tipos de herramientas para realizar entonces un diagnóstico o un trabajo comunitario, perdón, cuando ya hablamos de trabajo comunitario, entonces nosotros utilizamos diferentes tipos de herramientas. Una de ellas entonces es la reunión. Una reunión, ustedes ya saben, ¿verdad? Que es un grupo de personas, pueden ser numerosos o pueden ser muy reducidos y muestrar allí que por lo menos hasta 10 personas nosotros podemos reunirnos, incluso más. Acuérdense que nosotros nos reunimos para tocar un problema determinado o porque tenemos un propósito específico en ese grupo de personas. No hay nada, ninguna pregunta acá porque es así algo clarito, ¿verdad? Cuando hablamos de reunión, entonces nos referimos a reuniones, ¿verdad? De grupos de personas, entonces que realizan, perdón. Bueno, ¿cuál es la finalidad de una reunión? Y acá tenemos dar y recibir informaciones, debatir tema de importancia para la comunidad, recibir la aprobación de la comunidad sobre un asunto. Acuérdense, siempre tienen que tener en cuenta cuando nosotros queremos realizar algún tipo de actividad en la comunidad, tenemos que tener la aprobación entonces de los líderes también de esa comunidad. Hemos dicho en clases anteriores, ¿verdad? Que para que tengamos éxito en alguna actividad tenemos que tener de aliado al líder de esa comunidad, ¿verdad?
También cuando la reunión realizamos nosotros es porque tenemos algún tipo de objetivo, ayudar a identificar problemas y soluciones también, planear actividades, negociar conflictos, dar validez a los resultados de la evaluación y formular las recomendaciones. Cuando nosotros hablamos de dar y recibir informaciones, ¿qué tipo de ejemplo podemos nosotros utilizar en el área de la salud? A ver, ¿quién me dice? A ver, dar y recibir informaciones. ¿Qué tipos de informaciones a nosotros nos interesa conocer y socializar? A ver. Lo relacionado, por ejemplo, a la promoción de la salud, a la prevención de la salud, tenemos que dar y recibir, dice, ¿verdad? Porque si nosotros solamente damos y no recibimos informaciones, los datos que vamos a emitir pueden ser erróneos, a eso se refiere. Entonces, bien clarito, ¿cuál es la finalidad? Dar y recibir informaciones. El segundo punto muy importante, ¿verdad? Que lo llamamos también finalidad de la reunión, debatir temas de importancia para la comunidad. Para eso hemos dicho también de que nosotros debemos de conocer a cabalidad la comunidad donde nosotros vamos a estar realizando algún tipo de actividad. Debemos recibir la aprobación de la comunidad sobre un asunto. Quiero ejecutar algo, tengo que socializar y una vez que me aprueben para ejecutar, yo lo ejecuto. A eso se refiere. Nos ayuda a identificar problemas y también nos ayuda a obtener soluciones. Debemos planear actividades y negociar conflictos. Cuando yo digo, por ejemplo, planear actividades y negociar conflictos, muchas veces se presentan algún tipo de problema en la comunidad. Lo que nosotros tenemos que tratar es de resolver o negociar. Cuando hablamos de resolver es porque nosotros podemos darle una respuesta a ese conflicto. En cambio, si yo no puedo solamente dar respuesta resolutiva, tengo que tratar de negociar, pero acá siempre tiene que haber una finalidad, el de que todos los individuos de esa comunidad tengan entonces satisfacción, ya sea en el ámbito de la salud, en el ámbito familiar o en el ámbito de la comunidad. A eso se refiere. Cuando habla de dar validez a los resultados de las evaluaciones y formular recomendaciones, nosotros cuando tratamos de ejecutar algún tipo de actividad, entonces tenemos que hacerle bien claro, dar validez a los resultados. Todo lo que nosotros hemos obtenido tenemos que plasmar en un documento y tiene que ser verificado y validado por una autoridad máxima o por una autoridad de turno, a eso se refiere. Y también debemos formular recomendaciones. Lo que nosotros obtenemos en una comunidad con las tareas que hemos realizado, si tiene una veracidad, si tiene impacto, entonces lo que tenemos que hacer es plasmarlo en un documento y también en el mismo documento nosotros debemos formular las recomendaciones. ¿Qué tipo de recomendaciones, por ejemplo, nosotros daríamos si en una comunidad X estamos trabajando relacionado a un brote a ver un poco de qué patología podemos dar, un brote de enfermedad respiratoria? ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros vamos a hacer? A ver, ¿quién me dice?
¿Qué recomendaciones podemos hacer nosotros en la comunidad? A ver, ¿quién me responde? Estamos casi la mayoría. A ver, ahora entra Juan. ¿Qué tipo de recomendaciones podemos hacer? Bueno, cuando nosotros hacemos algún tipo de intervención, lo validamos porque realmente va a ser de utilidad para la comunidad. Entonces podemos incluso formular recomendaciones. ¿Qué tipos de recomendaciones nosotros podemos formular cuando de repente hay un brote de enfermedad respiratoria en la comunidad? Entonces, todas las medidas de prevención nosotros vamos a plasmar en un documento y para que sean como una normativa. Esa es la recomendación que nosotros podemos hacer. En cambio, si es otro tipo de patología, entonces nosotros vamos dando diferentes tipos de recomendaciones de acuerdo a la situación con la que nosotros estamos lidiando el día a día. Muy importante es entonces lo que se refiere a la reunión. Tienen muchísimas finalidades. No es una reunión cualquiera, entonces la reunión tiene que ser siempre productiva. Bueno, y acá tienen beneficios de la reunión. Se puede alcanzar a un número considerable de personas en un tiempo relativamente corto. Podemos hacer esto, que lo que refiere o manifiesta es que nosotros podemos realizar varias reuniones en tiempo relativamente corto. Dice, acuérdense que las reuniones no deben ser muy extensas, porque cuanto más extensas son, entonces ya pierde el valor o el objetivo que nosotros queremos, ¿verdad? Bueno, pero dice que podemos alcanzar a un número considerable de personas en un tiempo relativamente corto. ¿A qué se refiere? De que nosotros podemos llamar a una reunión en una comunidad X, ahí le reunimos, por ejemplo, a partir de las 10 hasta las 11 o de 8 a 9 y podemos estar dialogando, conversando con 10 o 15 personas. A partir de las 11 o las 12, ¿verdad? Del mismo día podemos convocar a otra reunión ya con otro grupo de personas que puede ser de menor número de personas que están conformando dicha reunión o mayor número de personas. A eso es lo que se refiere de que se puede alcanzar números considerables de personas en un tiempo relativamente corto. Las reuniones suelen ser la primera ocasión para una presentación consistente del personal del proyecto a la comunidad en su conjunto, dice. Volvemos otra vez a mencionar lo que ya dijimos al principio, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de una reunión? Nosotros podemos hacer una reunión para presentar nuestro proyecto, para presentar nuestro trabajo, para presentar nuestro objetivo, porque ¿cuál es nuestro objetivo primordial al trabajar en la comunidad? ¿Cuál era? ¿Quién me responde? ¿Se acuerdan que hablamos de promoción, hablamos de prevención y si llegamos tarde, entonces lo diagnosticamos, lo tratamos, lo curamos, lo rehabilitamos? ¿Se acuerdan? Entonces nuestro objetivo primordial entonces es evitar que ese individuo, esa familia o esa comunidad pase por por una epidemia, por decir, y, o porque contraigan algún tipo de patología que no podamos controlar en un momento dado. Entonces, nuestro objetivo primordial es la promoción. Cuando nosotros vamos a realizar alguna actividad, entonces en la comunidad tenemos que llamar o podemos llamar a una reunión. Podemos utilizar esta herramienta entonces en la comunidad.
es muy posible que sea en ella donde se obtenga la cohesión, la confianza de la comunidad. Les vuelvo a recalcar que si nosotros queremos trabajar en la comunidad, tenemos que ganarnos la confianza de quienes conforman esa familia o esa comunidad donde nos desenvolveremos como profesionales, cuyo objetivo nuestro es evitar que ellos se enfermen. Entonces, muy importante es lo que menciona acá en relación a los beneficios. Otro beneficio es tener un propósito claro, saber lo que la reunión tiene que conseguir desde la externa, obtener la aprobación y la intervención de los dirigentes locales. Vuelve otra vez a ser como un conglomerado de todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Tenemos que conocer las costumbres y las reglas de vigor en la comunidad. Y acá nosotros podemos decir otra vez de que tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Tenemos que tratar de que nos ganemos las confianzas de todos los que conforman esta comunidad. Solamente eso es lo que vuelvo otra vez a insistir cuando hablamos de beneficios de la reunión, ¿verdad? Y miren que vuelvo a decir, obtener la aprobación y la intervención de los dirigentes locales. Le tenemos que dar participación en todo lo que nosotros queremos hacer. A eso se refiere. No tenemos que ir a tomar la delantera y dejarle a ellos de lado y nosotros querer de solucionar todo lo que aparezca, todos los tipos de problemas que aparezcan en la comunidad. Tenemos que lograr que ellos nos tengan confianza, ¿verdad? Tenemos que lograr que nos aprueben. Acuérdense que siempre dentro de una comunidad hay un líder. No se olviden de eso. Bueno. Otra herramienta entonces son dibujos y debates. Es una herramienta muy fundamental y muy práctica también que podemos utilizarlo. Dibujando, ¿verdad? Podemos dibujar la comunidad, ¿verdad? Entonces dice, cuando nosotros realizamos los dibujos son producidos conjuntamente por la comunidad o por los individuos, ¿verdad? Y realizan el debate entre ellos. Hacen como un croquis detallado, ¿verdad? De lo que es la comunidad. Incluso alguien puede decir, bueno, nosotros tenemos acá una escuela. En la otra punta o en el otro bloque tenemos un centro de salud, pero para que nosotros lleguemos a este centro de salud tenemos un camino muy feo. Entonces son todas esas ¿cómo les voy a decir? Esas ideas que aparecen cuando nosotros nos vamos dibujando con ellos su comunidad. Por eso también que se les llama herramienta muy importante a los dibujos, pero tenemos que siempre trabajar con la gente de la comunidad. Cuando vamos dibujando, aparecen los debates. Cuando nosotros realizamos los debates, aparecen nuevas ideas, aparecen nuevas, ¿cómo les voy a decir? El término propicio es, por ejemplo, nuevas ideas también que vuelvo a decirles y nuevas orientaciones. Muy importante entonces que ustedes aprendan a trabajar con todos los integrantes entonces de la comunidad. Y vuelve a decir, la herramienta de dibujo y debate tiene su máxima utilidad en una cultura con una fuerte tradición visual. Nunca olviden eso. Cada uno tiene su cultura. Los dibujos son producidos conjuntamente por la comunidad o por individuos y los debates se centran en ellos, dice. Cuando un dibujo es producido por ciertos números de personas, los debates pueden centrarse en la importancia relativa de cada nuevo elemento introducido en el dibujo. ¿Ven lo que yo les digo? Por ejemplo, cuando alguien pone un dibujo
dentro de la comunidad, entonces aparecen ideas. Pueden aparecer ideas positivas como pueden aparecer ideas negativas. Cuando aparecen ideas positivas es porque nosotros podemos utilizar para dar respuesta a cualquier tipo de inconveniente que puedan surgir. Y cuando aparecen ideas negativas es que nosotros tenemos que tratar de que no aparezca, no surja esos tipos de problemas y tratar cuál es la solución, evitando entonces a través de los debates, pero dentro del grupo. No porque cuando nosotros nos recibamos vamos a decirle, bueno, se va a hacer así y se va a hacer así, no. Tenemos que hacerle partícipe a cada individuo que conforma el grupo, a eso se refiere. Entonces, la primera herramienta que dijimos, ¿cuál era? A ver, ¿quién se acuerda? Sí, mira las diapositivas. La primera herramienta dijimos que era la reunión. La segunda herramienta, los dibujos y debates, ¿verdad? Y la tercera herramienta también que tenemos que siempre mencionar son los murales y carteles. Ustedes saben que los murales muchas veces hablan por sí solos y los carteles también, porque es muy expresivo lo que está, cómo está dibujado, cómo está diseñado, entonces nos pueden enseñar varias cosas, ¿verdad? Nosotros ahora mismo estamos en una situación tan difícil, ¿verdad? Por la cual estamos atravesando, ¿verdad? Debido a la aparición de este virus muy agresivo. Ustedes seguramente vieron eh, tal vez carteles, láminas, en donde ya puede ser por la prensa, ¿verdad? En donde ellos muestran cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos que realizar para evitar la propagación. ¿Y cuáles son lo que más están difundiendo? A ver, ¿qué me dice? Láminas de orientación, dibujos de orientación, nos envían videos, pero nosotros ahora estamos hablando de murales y carteles. A ver, ¿quién me dice? Yo les pido, por ejemplo, vamos a trabajar en la comunidad de Naranjito, por decirle, ¿verdad? En Naranjito, todos los usuarios se niegan a lavarse las manos. ¿Qué tipo de mural o carteles podemos poner nosotros en esa comunidad? A ver. ¿Quién me dice? La importancia del lavado de manos y lo que, si se hace correctamente, todo lo que se puede prevenir. Muy bien, excelente. Podemos dibujarle una mano, agua, jabón, ¿verdad? En el otro cartel podemos poner qué se previene con el lavado de mano. En el otro cartel podemos poner cuáles son las enfermedades que uno puede contraer si es que no realiza tales cuidados, ¿verdad? Excelente. Entonces son actividades que nosotros tenemos que empaparnos con ellos, ¿verdad? Y son fáciles, pueden ser carteles, incluso a veces hay personas que son muy habilidosas y saben hacer dibujos maravillosos, ¿verdad? Entonces a ellos le podemos nosotros pedir que nos ayuden a realizar los murales y los carteles, ¿verdad? Esos son dentro de la comunidad, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de murales, carteles, son herramientas, parece, ¿será que podemos hacer? Sí, son herramientas no muy costosas que nosotros podemos utilizar entonces ¿para qué cosa? Para realizar trabajos comunitarios, ¿verdad? Muy bien. Muy excelente el aporte del compañero. También otra herramienta fundamental podría ser el franelógrafo. Esto, por ejemplo, hoy día ya son utilizados de muy pocas
maneras, ¿verdad? Porque la tecnología, entonces llevan más, por ejemplo, proyectan, ¿verdad? Pero no tenemos que dejar de lado porque muchas veces nosotros podemos trabajar en comunidades rurales de muy escasos recursos. Entonces son estas herramientas lo que nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos. Los franelógrafos entonces contienen figuras adhesivas, pueden ser secuenciadas o priorizadas en cualquier orden. ¿En algún momento vieron ustedes un franelógrafo? ¿Mm? Franelógrafos son superficies en las que nosotros pegamos cualquier información, ¿verdad? Pueden ser algún tipo de figura, podemos comprar figuritas que llaman la atención relacionado al tema que nosotros queremos promocionar, ¿verdad? Y allí bien clarito dice, las figuras adhesivas son representaciones de problemas comunes, dice. Suelen ver de repente cuando ponen prohibido, ¿verdad? Son cosas que uno van pegando. Entonces, para no pegar en la pared, para no pegar por la puerta, entonces lo hacemos en este franelógrafo. Puede ser relacionado a incendios, erosiones, o sea que al tema que nosotros le querramos hacer conocer entonces a esas comunidades con las quienes vamos a trabajar, ¿verdad? Y algunas soluciones, ¿verdad? A tales problemas. Mostramos cuáles son los que pueden ocasionar y también podemos darles a conocer cómo pueden evitar. Entonces, franelógrafos son lo que contienen, son materiales en donde nosotros podamos entonces ir pegando informaciones de interés para la comunidad. Esa es otra herramienta. La primera herramienta entonces es la reunión. La segunda herramienta eran mural. Y después franelógrafo, ¿verdad? Tenemos otra herramienta muy importante también, las historias incompletas. Cuando nosotros vamos a realizar estos tipos, vamos a utilizar estos tipos de herramientas, generalmente ya empezamos nosotros a debatir más, conversar más con la persona, ¿verdad? Podría ser como una entrevista, como una visita domiciliaria, ¿verdad? Entonces dice, en las historias incompletas se omite deliberadamente el comienzo, la parte central o el final de una narración relevante, dice. Nos van contando, pero muchas veces son incompletas y los oyentes debaten lo que podría ocurrir en la parte de la historia que se ha suprimido, ¿verdad? Es como sacarle la información entonces a esa persona o a esa comunidad con quienes nosotros podemos o queremos entonces trabajar. Esas son las historias incompletas. Nosotros le lanzamos una idea o le lanzamos una historia, pero no le contamos, por ejemplo, el final o no le contamos qué pasó allí por el medio. Entonces ellos hacen conjeturas y cada uno va opinando, mencionando ideas. Entonces de eso también nosotros podemos tomarlo como un trabajo, como una herramienta para conocer cómo nosotros podemos resolver los problemas en la comunidad, ¿verdad? Uno, entonces, una de las herramientas que hemos mencionado, mira que vuelvo a insistir para que ya ustedes se vayan grabando. Las reuniones. Después, ¿cuál era la otra herramienta? Franelógrafos. Después, eran murales, ¿verdad? Y ahora estamos comentando lo relacionado a las historias incompletas. Otra herramienta entonces que nosotros mencionamos son los carteles no clasificados.
Son herramientas entonces que consta de una serie de carteles prediseñados que representan sucesos locales, generalmente durante un largo periodo. Los carteles son luego ordenados cronológicamente. En algún momento ustedes vieron carteles, por ejemplo, en alguna institución educativa, de repente reseñas históricas y van, entonces más o menos parecido a eso, ¿verdad? Entonces son carteles no clasificados, dice. Y no son también costosas, ¿verdad? Esta herramienta consta de una serie de carteles prediseñados que representan sucesos locales, generalmente durante un largo periodo. Los carteles son luego ordenados cronológicamente por el grupo para narrar la historia como ocurrió. ¿Por qué les parece que nosotros volvemos a hacer esto en la comunidad o con el grupo con quien vamos a trabajar? A ver. Para que ellos tengan la mayor participación posible. Y también nosotros le damos la oportunidad a que ellos vayan expresando sus problemas, ¿verdad? Acuérdense que hay grupos que tienen así creencias diferentes a otros grupos, las prácticas que ellos realizan, los valores que tienen dentro de la comunidad. Es muy importante entonces tener en cuenta todos esos detalles para que nosotros tengamos nuestra meta, ¿verdad? Nuestra meta trazada llegue a un objetivo bien eficaz, ¿verdad? Que la finalidad nuestra, ¿cuál es? Dijimos. ¿Quién me dice? Así haciendo como una síntesis, ¿verdad? Otra vez de todo lo que empezamos a decir, ¿por qué nosotros tenemos que darle participación a la comunidad? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, voy a escucharle un poco también. Que es muy importante, ¿verdad? Que nosotros hagamos partícipes a todo lo que conforma una comunidad, porque lo que con nosotros queremos obtener es resultados positivos. Si nosotros no logramos que toda la comunidad se involucre, se empodere con la tarea que nosotros queremos realizar, no vamos a obtener entonces nuestro objetivo. A eso siempre tienen que apuntar entonces de que cuando van a trabajar en la comunidad deben tener entonces la participación comunitaria, ¿verdad? La otra herramienta que también podemos utilizar en la comunidad entonces son los estudios de casos de la comunidad. Un estudio de caso es una descripción y un análisis de una situación o un problema específico, realizado conjuntamente por los miembros de la comunidad y los agentes externos, dice, de manera que se represente la perspectiva de los primeros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de estudios de casos de la comunidad, le vamos a decir que ellos narren, describan entonces un caso X, ¿verdad? Y eso nos va a servir entonces de ejemplo o de dirección como una ruta donde nosotros vamos a llegar, qué es lo que queremos, cómo vamos a obtener, porque ya tenemos antecedentes. A eso se refiere cuando hablamos entonces de estudio de casos. A ver, ¿quién menciona? ¿Qué tipo de herramientas entonces ya hemos mencionado? Uno era la reunión, después, ¿quién se acuerda? Sin mirar las diapositivas. A ver. Murales y carteles. Muy bien, el segundo. Después. Estaban los murales no clasificados también. A ver, murales y carteles, ¿verdad? Que dijimos que hay personas que tienen mucha habilidad. Después.
Franelógrafos. Así se dice, ¿no? Sí. Franelógrafos, muy bien, franelógrafos que son espacios en donde uno va aplicando entonces informaciones que uno quiere que se conozca. Muy bien, ¿verdad? Después, ¿quién aporta otro? Dijimos, ¿quién se acuerda? Historias incompletas. Muy bien, historias incompletas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de historias incompletas, entonces es como tirarle una pregunta inconclusa, ¿verdad? Y ellos nos van diciendo lo que les falta, entonces nosotros ahí vamos adquiriendo conocimientos de ellos. Muy bien. Entonces, si yo les digo, ¿cuáles son las herramientas que uno utiliza para realizar un trabajo en la comunidad? Me van a decir, puede ser las reuniones, franelógrafos, pueden ser estudios de casos, pueden ser dibujando la comunidad y el debate, ¿se acuerdan? Entonces, muy importantes son estas herramientas porque nosotros le hacemos trabajar entonces a todo lo que conforman esa familia o esa comunidad. Otra herramienta son mapas históricos, dice. Esta herramienta contribuye a documentar la historia de la comunidad o del grupo beneficiario, ¿verdad? Esto puede hacerse mediante imágenes, inscripciones o símbolos. Se establece un calendario cada 5 o 10 años remontándose hasta donde la gente pueda recordar. Bueno, esto por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a ver algún artículo en el cual decían que en el 2018, después, no, 2000, cada 10 años que iba a venir una catástrofe, ¿verdad? Y después llegamos nosotros al 2020 y vuelve a aparecer. ¿Vieron ustedes esas imágenes que estaban viralizando? De que cada cierto tiempo iba a aparecer un tipo de enfermedad. En un momento dado apareció el ébola, gracias a Dios que no llegó a nuestro país así de una manera muy catastrófica, ¿verdad? Después en el 2020 figura que iba a llegar el virus muy agresivo y más o menos así uno va haciendo imagen, ¿verdad? De todo lo que ocurrió y es como mapas históricos. A eso se refiere. Entonces, y dice, el calendario enfoca un tema específico como el manejo de un recurso natural o comunitario o el crecimiento de poblados y su efecto sobre el medio circundante. Esto, por ejemplo, podría ser en tal año, ¿cuánto fue el número de nacimiento en dicha comunidad? ¿Cuál fue el crecimiento poblacional en el 2000 tanto? Y dentro de 5 años nosotros hacemos como un análisis comparativo. Son datos entonces que uno puede realizar en la comunidad y con toda esa gente con quien va a trabajar. Se puede ver, por ejemplo, ¿cuál fue la cantidad de nacimiento del 2001, por decir, del 2001 al 2005? Entonces, 5 años. Entonces, 5 años, entonces son los años que se va a analizar. Entonces, son datos muy importantes y vamos a comparar un poco. Bueno, entonces después se analiza. ¿Por qué de tal fecha a tal fecha hubo mayor aumento de nacimiento? Nosotros como salubristas podemos decir, y bueno, vemos un poco cómo fue el programa de planificación familiar en esa área. Incluso podemos analizar el número de pacientes o el número de personas que han optado por una patología X, ¿verdad? Y vemos cuáles fueron los accesos a la asistencia sanitaria de estos tipos de usuarios que optaron. ¿Pudieron ellos acceder a un tratamiento completo? ¿Pudieron ellos acceder a un centro asistencial de mayor complejidad? Y bueno,
nos ponemos a analizar y aparecen diferentes tipos de ideas y de informaciones que nos pueden nosotros servir para posteriormente utilizar entonces como una, ¿qué cosa? ¿Cómo qué podemos utilizar nosotros? Como una herramienta entonces para resolver diferentes tipos de problemas que en el pasado no tuvo una respuesta muy valedera, entonces buscarle la mejor estrategia para dar respuesta. A eso se refiere entonces que nosotros tenemos que conocer y habla de mapas históricos, ¿verdad? Es muy importante analizar datos entonces del pasado y cotejar con datos del presente y ver cuál fue entonces la causa que ocasionaron diferentes tipos entonces de inconvenientes. Esa herramienta, por ejemplo, se puede combinar con el estudio de caso, si se va a estar estudiando sobre un tema específico. Excelente, ¿verdad? Porque excelente así mismo, ¿verdad? Entonces, hay herramientas que nosotros podemos combinarlas y otras que podemos utilizarla de manera individual, ¿verdad? Y acá tienen ustedes, por ejemplo, las entrevistas semi-estructuradas, que en un momento dado, cuando nosotros hablamos de cuál fue una de las herramientas en la que podíamos nosotros utilizar entrevistas también. ¿Cuál fue? Mencionamos. A ver, ¿quién se acuerda? Cuando nosotros, por ejemplo, realizamos una actividad y utilizamos una herramienta, como por ejemplo, describir, dibujar y describir la comunidad, ¿verdad? Si nosotros trabajamos con un gran número de personas, la entrevista no podemos utilizarlo, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a trabajar con una persona, entonces podemos decir, vamos a dibujar tu comunidad. ¿Cuál te parece son las condiciones que nosotros debemos de mejorar? Entonces ahí también podemos utilizar las dos cosas. Nos estamos entrevistando con la persona y estamos dibujando la comunidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de entrevistas, siempre tiene que haber eh, ¿quién se acuerda? El entrevistador y el entrevistado, ¿verdad? Entrevistador y entrevistado, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de entrevista. Todo eso ustedes tienen que manejar también, que hay herramientas que podemos combinar. Muy bien, excelente el aporte de la compañera. Bueno, esta es otra herramienta, pero ya son herramientas que necesitan, por ejemplo, más precisión, cuando nosotros queremos datos más precisos. Entonces, ¿qué hacemos? Jerarquizamos, medimos y clasificamos, ¿verdad? Por eso, cuando tenemos algún tipo de actividades, pero que necesita datos más exactos, entonces podemos nosotros utilizar esta herramienta en donde nosotros jerarquizamos, medimos y clasificamos. Y de acuerdo a la jerarquización, entonces nosotros le damos seguramente una puntuación. ¿Cuál va a ser el problema que más rápido vamos a intervenir? A eso se refiere. Y dice, constituye medios sencillos y económicos también para obtener información acerca del por qué y cómo la población hace o tiene ciertas elecciones u opiniones, dice. Por ejemplo, esta herramienta puede utilizarse para obtener informaciones sobre las razones por las que los agricultores eligen plantar ciertas especies de árboles en vez de la otra. Tenemos, entonces, son datos que también, son herramientas que también podemos utilizar. Entonces nosotros jerarquizamos. Si tenemos problemas, por ejemplo, después decimos, la comunidad, que podemos decir, de la flor, por decir,
por decir, ¿verdad? La comunidad de La Flor tiene 110 habitantes, ¿verdad? De los cuales 20% de la población son menores de 5 años, ¿verdad? 20% de la población. El 80% de la población son personas de edad avanzada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una clasificación, también nosotros vamos a abocarnos más a esta gran cantidad de gente, porque ustedes saben que los adultos mayores también son muy propensos a contraer diferentes tipos de patología, ¿verdad? Entonces, cuando van a clasificar, por supuesto, ustedes van a lograr decir, bueno, nosotros tenemos el 80% de edad de personas adulto mayor, ¿verdad? Y 20% de niños. Nuestro trabajo va a abocarse más a este grupo de población que tenemos más cantidad, ¿verdad? Entonces, ustedes hacen la clasificación y jerarquizan. Otra vez jerarquizan, ¿verdad? Entre ese 80% van a ver quiénes son hipertensos, quiénes son diabéticos y así entonces van clasificando. A eso se refiere cuando nosotros tenemos que jerarquizar, medir y clasificar, ¿verdad? Esto habla de plantas, pero nosotros de árboles, ¿verdad? Pero nosotros más de salud, entonces para que ustedes tengan una idea más específica de qué también ustedes pueden jerarquizar, pueden medir o pueden clasificar, ¿verdad? Esta es una herramienta también muy importante cuando dice diagnóstico del entorno de la comunidad. ¿Por qué les parece que nosotros tenemos que tener conocimiento también del entorno de la comunidad en donde vamos a trabajar? A ver, eso ustedes me van a responder, pero así al dedillo. ¿Quién me puede decir? ¿Mm? Estamos en la comunidad, ¿verdad? Pero la comunidad tiene, no muy distante a ella, una fábrica que está eliminando desechos muy tóxicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de intervención nosotros vamos a hacer? No solo entonces nos interesa, lo que acá quiero que ustedes tengan clarito, entonces, de que no solo nos interesa la comunidad en sí, nos interesa también su entorno, nos interesa entonces conocer qué efecto puede ocasionar entonces en esa comunidad en el cual nosotros vamos a realizar nuestra tarea. No, no porque yo solamente voy a trabajar con esta comunidad, ¿verdad? Voy a fijarme en la parte interna, voy a también externa, es decir, su entorno. ¿Qué riesgo? ¿Qué riesgo corre la comunidad debido a factores del entorno, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Nosotros tenemos que también tener en cuenta, entonces, al realizar un trabajo en la comunidad, también tenemos que utilizar una herramienta muy importante que es el diagnóstico del entorno de la comunidad. ¿O les parece a ustedes que no hace falta que nosotros conozcamos el entorno de nuestra comunidad? A ver, ¿quién aporta? ¿Alguna idea que tengan? A ver. Juan, Joana, Rocío, Adriana, Dalia, Erika. Estamos muchos. ¿Quién me da una síntesis entonces del por qué es tan importante esta herramienta? ¿Es o no es importante?
A ver. Nadie se anima. Dale. ¿Quién se anima a dar una síntesis? Bueno, entonces va a ser una tarea para la plataforma. ¿Qué tan importante entonces es esta herramienta en relación al diagnóstico del entorno de la comunidad? Y ya dijimos nosotros, o les dije, ¿verdad? De que no solamente tenemos que abocarnos al in situ, ¿verdad? En la comunidad tenemos que también conocimiento qué riesgo puede estar corriendo esa comunidad en relación, ¿verdad? A cosas que le rodean, ¿verdad? Diagnóstico entonces del entorno de la comunidad también es muy importante porque también tenemos que intervenir. Otra unidad muy importante, o sea que otro contenido de nuestra unidad también es la planificación. Todo lo que nosotros tenemos que realizar, lo tenemos que planificar, lo tenemos que planear. Nosotros podemos ejecutar alguna actividad sin trazar un plan o sin planificarlo. ¿Podemos? Pregunto. A ver, ¿quién me responde? ¿Se puede? Joana, ¿se puede o no? ¿Quién me responde? Toda actividad que nosotras querramos realizar o nosotros, ¿verdad? En cualquier ámbito tenemos que planificar, ¿verdad? Entonces, la planificación, la planeación o el planeamiento es un proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. Acuérdense que si yo no tengo planificado lo que voy a ejecutar, entonces así bien claro, no tendré un objetivo, no tendré el objetivo deseado o el objetivo previsto. En el sentido más universal, entonces implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Vuelvo a mencionar, cualquier actividad, cualquier tarea, entonces, o cualquier meta que nosotros querramos ejecutar, entonces, obtener, tenemos que planificarlo, porque si nosotros no realizamos una planificación, no lograremos entonces obtener el objetivo deseado. Si nosotros queremos trabajar entonces en una comunidad de muy escasos recursos, ¿qué planes tengo que trazar? ¿Qué les parece? ¿Cómo voy a planificar yo mi actividad? Primeramente, debo conocer, quiénes conforman esa comunidad. Debo conocer dónde está situada esa comunidad. Debo conocer con qué recursos yo cuento. Debo conocer qué actores externos o actores sociales yo tengo con quienes puedo contar para la ejecución de diferentes tipos de actividades que yo tengo en mente realizar. Entonces, todo eso es planificar lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Si yo no tengo todo planificado lo que voy a ejecutar, acuérdense, nunca tendré entonces el objetivo deseado. Bueno, entonces la planificación es muy importante porque de ello depende el éxito y el fracaso entonces de las actividades que yo pueda ejecutar, ya sea dentro de una comunidad, en la familia o con el individuo, ¿verdad?
¿Por qué es importante planificar? La importancia fundamental radica en que la planificación, lo que la planificación otorgará coherencia y racionalidad, dice, a las decisiones que van a traducirse luego en una serie de actividades sistemáticas organizadas, las cuales procurarán alcanzar determinados fines preestablecidos. Entonces, esto engloba otra vez lo que yo les dije al inicio, ¿verdad? Cuando hablamos de planificación, nosotros tenemos que siempre planificar nuestra tarea, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Con quién queremos trabajar? ¿Con qué contamos para trabajar, verdad? ¿Quiénes nos van a ayudar, verdad? Entonces eso es planificar. ¿Cuándo lo vamos a realizar? ¿Con quiénes vamos a realizar, verdad? Entonces todo eso es planificar. ¿Cuál sería entonces la tarea que vamos a ejecutar? Cuando nosotros hablamos de tarea, entonces ya otra vez aparece una serie de preguntas que nosotros tenemos que estar diciendo. ¿Por qué es importante lo que yo voy a hacer? ¿A quiénes le voy a beneficiar? ¿Cuántas personas pueden ser beneficiadas con el trabajo que yo voy a realizar? Entonces, volvemos nosotros a realizar planes. Planificamos todo lo que queremos realizar. Entonces, ¿por qué es importante planificar? ¿Ustedes planifican sus actividades diarias también? A ver, ¿tienen bien planificado, ¿verdad? Sus actividades diarias? ¿O no tienen planificado sus actividades diarias? A ver. Sí tenemos planificado, o sea, de mi ¿Verdad? parte sí. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de planificar, entonces es una tarea muy importante el de realizar esto, porque ustedes mismos, no solo en la parte operativa es importante planificar nuestras actividades, también en nuestra vida diaria tenemos que planificar. Ustedes lo tienen bien planificado, ¿verdad? Porque ahora están conectándose, están capacitándose, decidieron seguir la carrera, ¿verdad? Por este medio, quieren ser profesionales excelentes el día de mañana, tienen objetivos, tienen metas que cumplir. Al tener objetivos o metas, ¿verdad? Que cumplir o que obtener, entonces ustedes están planificando y es lo mismo en la parte operativa. Planifican sus actividades diarias. A la mañana, ¿qué tienen que hacer? A la media mañana, a la siesta, y a partir de las 3 ya tienen planificado que tienen que estar asistiendo a una clase virtual donde tienen que recibir todas las orientaciones necesarias para que el día de mañana entonces ustedes se desenvuelvan como profesionales excelentes en el campo operativo. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante planificar? Si yo les lanzo una pregunta, puede ser un tema de examen, entonces ustedes ya saben qué me van a responder. Dale. Algo así facilito. Bueno, cuando nosotros vamos a realizar una planificación, tenemos que también tener pasos a seguir para ejecutarlo, ¿verdad? Y acá empieza otra vez. ¿Se acuerdan que hemos dado elementos del trabajo comunitario? Ahora lo que estamos tocando es herramientas que utilizamos dentro de la comunidad. En un momento dado hemos mencionado lluvias de ideas, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos lluvias de ideas, también es una manera de clasificar cuál es más importante. Entonces yo voy a ir planificando también mis ideas, mis objetivos. Y voy entonces dándole como una puntuación. ¿Por cuál primero voy a empezar? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es lo que me va a dar mayor beneficio? ¿Cuál lo que me va a ayudar a dar
a darle lo mejor al usuario, a la familia o a la comunidad. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos nosotros de lluvias de ideas. Define tu meta a conseguir. Esto engloba lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Tenemos que tener bien fichado qué es lo que quiero hacer, dijimos, ¿verdad? Define tu cliente y elabora un producto con un método único y diferenciable. Nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a usar. Recursos con los que cuenta. También les mencioné en la anterior diapositiva. Objetivos medibles. SMART, que en la otra diapositiva, así les voy a describir paso por paso, entonces lo que es SMART. Dividir los objetivos según la preferencia. Elaborar un cronograma de plan de acción. Ejecuta el plan. Una vez que nosotros ejecutemos, entonces se hace una evaluación de los resultados periódicamente. O le vamos a dejar así nomás, no vamos a evaluar nosotros. Hicimos un plan. Conseguimos ejecutar. Ejecutamos nosotros. Y después lo ejecutamos y dejamos sin darle seguimiento. ¿Es correcto cuando nosotros hacemos eso una vez ejecutado algo? No, ¿verdad? No es correcto. Tienen que tener siempre presente de que cuando nosotros trazamos algo, lo tenemos que planificar para ejecutar. Una vez ejecutado, posteriormente lo tenemos que evaluar periódicamente los resultados por si hayan errores, entonces para tomar medidas correctivas. Muy importantes. Yo les digo, ¿por qué debemos evaluar los resultados periódicamente? ¿Qué me van a responder? A ver. ¿Quién me responde? Están toditos, están dormiditos, yo no les escucho. A ver, ¿quién me responde? Estamos todos prestos, ¿verdad? No se cansen, ya falta poco, estamos sin recreo, pero dentro de rato terminamos. ¿O quieren tomar algo y seguir? Mejor seguir, ¿verdad? Bueno, entonces, no, ya va a terminar, ya vamos a terminar. Entonces, pasos para ejecutar entonces de una planificación eficaz, ya tienen ustedes bien claro qué tienen que tener en cuenta para realizarlo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de objetivos medibles, tenemos que tener en cuenta el objetivo. Los elementos que caracterizan a la planeación o a la planificación son estos: los propósitos, las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativos que persiguen en forma permanente o semipermanente a un grupo social. Es muy importante, interesante también tener en cuenta las investigaciones, los objetivos, las estrategias, las políticas, programas. ¿Por qué les parece que tenemos que tener en cuenta políticas? Acuérdense que si hay voluntad política, si el mandamás de turno nos da todo el respaldo, nosotros vamos a conseguir todo lo que queremos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta los programas, presupuestos y también tenemos que saber qué tipo de procedimientos vamos a realizar, ¿verdad? Y acá está el objetivo SMART que yo les mencioné allí que tenemos que tener en cuenta. Son objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y tenemos que acotados en el tiempo, dice. Puede ser a corto plazo,
a largo plazo, ¿verdad? O a mediano plazo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un objetivo bien definido. Si nosotros tenemos en cuenta este objetivo, entonces lo que planificamos y lo que queremos vamos a lograr. Entonces, objetivo debe ser específicos, medibles, alcanzables. Lo que nosotros queremos ofrecer no tienen que ser demasiado descabellada, porque nosotros tenemos que darle la mejor respuesta a la comunidad. A eso se refiere. Cuando nosotros vamos a formular un plan de desarrollo en la comunidad, primer paso que tenemos que tener en cuenta es la formulación del sueño y su traducción en un listado de aspiraciones. Todo esto engloba entonces lo que nosotros estábamos hablando de las herramientas. Hablamos también de cómo hacer un croquis, le damos partícipes a la comunidad. El segundo paso es el diagnóstico de la situación de la que vamos a partir. El tercer paso es la elaboración de los caminos, las actividades, las tareas para concretar estas aspiraciones, ¿verdad? Porque nosotros no porque estamos trabajando en la parte rural o porque trabajamos en un grupo minoritario, no vamos a tener en cuenta todos estos pasos. El cuarto paso es la confección de los proyectos que nosotros queremos realizar. También habla el quinto paso de la elaboración del documento del plan de desarrollo, porque ¿cuál es nuestro objetivo? Mejorar la comunidad y por supuesto que vaya en desarrollo, que vaya, ¿cómo les voy a decir? Que vaya mejorando cada día más, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de todo esto, tenemos que tener en cuenta también presupuesto y tenemos que tener un plan anual. A todo esto que estábamos diciendo, entonces, se le agrega el presupuesto. Ustedes saben que nosotros no podemos realizar ninguna tarea sin tener un presupuesto. Entonces tenemos que siempre planificar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Quién me puede decir qué herramientas nosotros habíamos hablado? ¿De qué herramientas habíamos hablado? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién menciona las herramientas que hemos mencionado? Uno, reuniones. ¿El otro? Dibujos y debates. Dibujos y debates. Tercero, dibujos y debates entonces. Franelógrafos. Después, vayan fichando esto. Tema de examen. Franelógrafos. Después, Murales y carteles. murales y carteles. Después, 5 por lo menos. Varios dijimos. Historias inconclusas o inconclusas, ¿verdad? Muy bien, entonces son las herramientas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que siempre tener presente la planificación y con miras a obtener el mejor objetivo. Acuérdense también de que nosotros tenemos que dar partícipe a la comunidad en todas las actividades que querramos realizar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo? ¿Comprendieron? ¿Hay alguna duda? Esto, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros hemos realizado otra vez como una retroalimentación, pero con esto nosotros terminamos nuestra unidad 4 y si hay alguna pregunta, yo estoy acá para responderla.